López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo de Centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través del 95, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. Estamos al aire en Easy en el canal 121, en Sky canal 157, Total Play canal 161, en Megacable estamos al aire en el canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354 y también estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y hoy es viernes. Voy a ir a unos anuncios y voy a hacer un enlace con el embajador de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque en un momento estamos hablando de que en 26 minutos inicia la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para condenar a Rusia. Lo que pasa es que Rusia lo puede vetar, pero ahí quedará la condena de las Naciones Unidas, es decir, del mundo menos Venezuela y por supuesto Nicaragua, que se han pronunciado a favor de Putin. Son iguales. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula. Yo ahora le aprecio mucho al embajador, al representante de México, permanente de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que unos instantes antes de que inicie la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad haya aceptado estar en ese espacio. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Menuda jornada te ha tocado. Pues sí, Joaquín, buenas tardes. Ha sido un día de mucho movimiento aquí en Naciones Unidas, pues porque hay lamentablemente mucha actividad de la que no quisiéramos enterarnos en Ucrania, pero pues así están las cosas y en un rato más empezará la sesión del Consejo, donde se pondrá a votación la resolución que presentan a los Estados Unidos junto con Albania. La presentaron los dos países, pero viene copatrocinada por muchos otros países, miembros y no miembros del Consejo, en donde se hace una condena enérgica a la invasión que está ocurriendo. Sobre esto permíteme preguntarte, Juan Ramón. Sí. ¿México está condenando enérgicamente la invasión o se va a quedar en lo de ayer por la mañana de que reprobamos la violencia como algo etéreo, inexistente? A ver, Joaquín, la posición de México, las instrucciones del presidente han sido clarísimas y contundentes. Se condena enérgicamente esta invasión por varias razones y se esgrimen unas que son de carácter propio de nuestra historia, como lo señaló muy bien el presidente y el secretario Ebrard. Nosotros hemos sufrido por lo menos 4 invasiones desde que somos un país independiente, sabemos de qué se trata y una de ellas tuvo un costo muy alto con una buena parte de nuestro territorio. Pero además hay una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y hay también una violación flagrante a nuestros principios constitucionales. Es decir, lo que ha ocurrido es que en unas cuantas horas se pasó de la amenaza del uso de la fuerza, porque así estábamos hasta el miércoles en la noche. Era la amenaza del uso de la fuerza, en donde México sostuvo, como tiene que ser en mi opinión, pues que había que buscar el desescalamiento, la distensión, el diálogo, etcétera. Cuando la amenaza se convirtió en hecho y durante las primeras horas de la madrugada no quedaba claro si iba a ser un desplazamiento de fuerzas solamente en una región específica, la región del este de Ucrania, porque se había reconocido la independencia de esas dos provincias
y una posibilidad era que la invasión se acotara a esa parte, y después quedó claro que era un movimiento armado generalizado. A partir de ese momento, cuando se tuvo la evidencia, por supuesto que surge la condena y no hay la menor duda al respecto. Juan Ramón, dice el presidente de Ucrania, me han dejado solo, nos han dejado solos. Todo indica que Putin va por el presidente de Ucrania para colocar un gobierno pelele. Hay esa posibilidad. Yo creo que Ucrania no está sola. Yo creo que tendrá hoy un gran apoyo en las Naciones Unidas, gran apoyo. Yo creo que la mayor parte del mundo está apoyando a Ucrania, pero lo que no resultaría, en mi opinión, en este momento positivo, es que empezara a haber, y por fortuna no la hay hasta ahora, digamos, una contraofensiva multinacional. Hay un elemento que nos da cierta esperanza, Joaquín. También hubo un intercambio de mensajes entre el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia, y ambos han expresado la posibilidad de que pudiera abrirse un nuevo espacio de diálogo justamente en Minsk, en la capital de Belarus o Bielorrusia, como le quieran llamar. Y si esto ocurre, pues podría ser el inicio de una posibilidad para generar condiciones que permitan el cese al fuego, que en este momento es lo más importante. Así como hace 48 horas lo más importante era ver si la diplomacia preventiva evitaba una invasión, pues ahora lo más importante es el cese al fuego. Y yo creo que ese tiene que ser el esfuerzo por el que ahora tanto el Consejo de Seguridad como los demás líderes que están influyendo en el proceso nos ayuden a orientar las cosas. Ya el secretario general de la ONU le pide directamente al presidente Putin que retire sus tropas. El Papa Francisco va a ver hoy al embajador ruso en el Vaticano con la misma petición. Está este intercambio que hubo hace algunas horas. En fin, todo está ocurriendo con una gran velocidad. Algunas cosas hay que tomarlas con muchas reservas, con cautela, pero yo creo que la diplomacia, Joaquín, no está agotada. La diplomacia nunca se agota. La diplomacia no pudo evitar la invasión, pero la diplomacia tendrá que ser la que nos dé la salida y la solución, y yo creo que en eso también las instrucciones del presidente y del secretario de Relaciones Exteriores han sido muy claras. No vamos a quitar el dedo del renglón de insistir que necesitamos encontrar una salida diplomática a lo que ahora es ya claramente una invasión, que por supuesto condenamos, y al tiempo que apoyamos la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. Me gusta oír eso. Dime una cosa, Juan Ramón, esta iniciativa de Estados Unidos con Albania y otros muchos países que no forman parte del Consejo de Seguridad, pero sí de la ONU, pues va a ser bateada al final por Rusia y su derecho de veto, y quizá acompañada de China, quién sabe. Puede ser, lo sabremos en unas horas más, pero de cualquier manera, aún si eso ocurre, fíjate tú en qué circunstancia tan compleja queda la Federación Rusa, teniendo que vetar una resolución, además siendo ellos, porque son este mes, presidentes del Consejo. Bueno, pero eso ya es algo que tendríamos que lidiar con ello una vez que se presente. Es probable que así ocurra, lo sabremos en un rato. Te mantengo al tanto con muchísimo gusto. Bien, sé que tienes que entrar ya. Nada más, mientras tanto, la invasión avanza y la guerra también, y la violencia. ¿Podrán hacer un llamado también a detener la agresión, el avance de las fuerzas que van sobre Kiev y sobre el gobierno de Kiev, Juan Ramón? Sin duda, y lo que has comentado también forma parte de las instrucciones que yo tengo por parte del presidente. Tratar de evitar al máximo el sufrimiento de la población civil, porque aquí eso, desafortunadamente, cuando ocurre algo como lo que está ocurriendo en Ucrania, aunque los objetivos sean objetivos militares,
acaba viendo lo que en esta expresión que me parece horrorosa, pero que es la que se usa en términos militares, los daños colaterales, que quiere decir toda la gente inocente que se muere, son muy altos. Entonces, claro, el secretario general ayer dijo, es importante que la ONU empiece ya con la ayuda humanitaria y de entrada está destinando varios billones de dólares para el operativo de ayuda humanitaria a la población civil. Esa es otra prioridad que va de la mano del cese al fuego. Bien, Juan Ramón, sé que te tienes que ir, gracias. Nos vemos el lunes, ¿te parece? Platicamos con gusto, buenas tardes. Y con calma, gracias. Es el doctor Juan Ramón de la Fuente, que se tiene que ir a la sesión del Consejo de Seguridad, sí. Yo voy a unos anuncios y regreso con muchísimo más. Continuamos. Bien, pues vamos con toda la información. Quiero empezar contigo. Hoy tengo una gran crónica. Rosalía Tovar, tú ya saliste de... Ayer hablamos, sí se acuerda de la mexicana, de la maestra de León, Guanajuato, que hace 10 años se fue a Kiev, a Ucrania, sí, que trabajaba dando clases en las mejores escuelas de Kiev, pero que hace unos días echó su vida en una maleta, se subió en autobús y las llevaron de la embajada a un punto cercano a la frontera con Rumania. Y Rosalía, ¿dónde te encuentras esta helada noche? Hola Joaquín, buenas noches. Estoy aquí en la frontera de Ucrania con Rumania. Estamos todavía del lado ucraniano. Hay una multitud de gente intentando salir. Hay muchas familias. De este lado están todos nuestros mexicanos esperando. De aquel lado de la frontera, del lado rumano, nos estarán esperando de la embajada rumana un autobús enviado por la embajada, pero hay que esperar, tendremos que esperar. Hemos llegado, te comento, muy pronto. Pensábamos que no llegaríamos ni siquiera hoy, que haríamos muchas horas, incluso 1 o 2 días, pero tuvimos mucha suerte en nuestro trayecto de que a nuestro autobús se le permitiera como el acceso rápido. Hay unas filas impresionantes de autos y una vez aquí llegando al punto fronterizo, pues hay mucha gente, así es que seguramente tendremos que esperar aquí bastante tiempo. Te comento que hay muchas familias, hay niños pequeños, hay bebés, hay carriolas, hay gente con perritos, incluso de aquel lado se pueden ver la cantidad de autobuses, coches que quieren pasar, pero también es un poco triste. Estamos viendo, sabes que el gobierno ucraniano ha pedido que los hombres de 18 a 60 años no abandonen el país para ayudar en caso de que necesiten reservistas. Entonces, aquí estamos viendo que hay algunas familias donde hay hombres que han venido solamente a traer hasta este punto a sus mujeres y a sus hijos. Entonces, y porque una vez aquí ya no les permiten la salida a los hombres ucranianos. Y bueno, nosotros también estamos esperando. Hay niños, es una noche muy fría, pero estamos bien. Gracias a Dios que la embajada nos ha traído hasta este punto y ahora solamente queda el pasar del otro lado y de ahí nos comentan que nos llevarán a un hotel a pasar la noche y nos llevarán a cenar. Así es que queda cada vez menos para poder estar fuera de Ucrania. Pero también me gustaría comentarte que, bueno, en mi caso particular es muy duro, te lo decía ayer, irme de esta manera. Dejo mucha gente detrás, dejo mucha gente aquí en Ucrania, dejo toda una vida y por eso no quiero irme tan lejos de aquí, quiero quedarme en algún lugar cercano porque creo y tengo la esperanza de que esto termine pronto y el país va a necesitar ayuda, el país va a necesitar que lo reconstruyamos y van a necesitar manos y yo quiero volver para ayudar a eso. A ver, Rosalía, ya sabes tú y nuestros paisanos que el presidente López Obrador ordenó el envío de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para traerlos de regreso a México? Sí, lo estábamos leyendo ahora durante el trayecto, lo estuvimos leyendo en un Twitter
Y bueno, sí es como una sorpresa para todos nosotros, estamos muy impresionados por ello, así es que seguramente muchos de nuestros compatriotas querrán regresar, pero también sé de algunos que se querrán quedar de este lado, ya que tienen familias ucranianas, por ejemplo, los que están casados con ucranianas y de este lado se quedan las suegras, los suegros, y yo entiendo perfectamente ese sentimiento de quererse estar cerca, más cerca de sus familiares. Yo en mi caso no dejo familia, pero sí dejo mis amigos y quiero estar cerca por si en algún momento necesitan ayuda. Quiero, no sé, no quisiera retirarme tanto para si puedo ayudar. Dime, Rosalía, ¿a qué hora es en este momento, en esta zona en que te encuentras ahí de Las Ucrania? 10 y pico de la noche. En este momento nosotros ya nos preparamos para cruzar. Están todos tomando las maletas de ese lado. No sé. Oye, que no te vayan a dejar, Rosalía. No me van a dejar. Así es que no, se están moviendo porque va a pasar un autobús, creo. Bueno, pues hasta ahora eso, te digo, eso es lo que estamos aquí viviendo. También comentarte que fue un día muy duro para todos nosotros, porque el día de ayer y durante todo el día de hoy han habido muchos ataques en Kiev y tengo la mitad de mis amigas metidas en búnkeres. Entonces, para mí hoy fue un día lleno de muchas emociones fuertes, porque he estado llorando demasiado durante todo el día con los mensajes que me envían mis amigas, y que incluso ellas estando en peor situación que yo ya estoy de este lado tan cerca, ellas me siguen enviando muchísimos mensajes de Lía, tú puedes lograrlo, tú puedes salir, ya casi estás cerca, porque les he estado comentando que voy saliendo. Y bueno, Joaquín, me tengo que ir. Sigue, mientras te subes, sígueme contando. No, pero es que tengo que tomar mis maletas. Bueno. No, nos están ¿Cuánto moviendo. hiciste? Para acá ya estamos. ¿Cuánto hiciste de Kiev a este punto fronterizo? Bueno, no, ya estabas cerca del punto fronterizo. No, yo ya estaba en Ivano. Y sí. Hemos hecho, no lo sé, como... ¿Cuántas horas habremos hecho para acá? Muy poco en realidad. Las 10 de la noche. Muy poco, hora y media, 2 horas, porque nos dieron como un acceso, pudimos pasar muy rápido. Sí, es que, pero al contrario de todos los demás coches. Sí, de la carretera, porque estamos muy cerca de Rumania, pero ahora vamos a tener que esperar aquí en este punto fronterizo. Además, pero nosotros, me imagino, no sé por qué se nos ha dejado pasar tan rápido nuestro autobús, porque el resto están haciendo colas muy, 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 muy largas. Bueno, qué buena suerte. Ahora dime, ¿cómo cuántas personas hay en este punto fronterizo con Rumania, Ucrania con Rumania, para salir? ¿Cuántas calculas? Hay muchísimas, hay demasiadas. Espera. Sí, es un hay tumulto. Mucha gente, no sé, hay demasiadas, por eso no creo que pasemos tan rápido. ¿Ya están pasando algunas personas, cruzando algunas personas a Rumania o no? Mira, me voy a acercar a las rejas. Es que pasan mira, ahí están los oficiales ucranianos, pasan de poco en poco. ¿Cómo fue el recorrido, Rosalía? Disculpa. ¿Cómo fue el recorrido para llegar a este punto fronterizo esta noche? Fue muy tranquilo. Todos íbamos con una energía muy positiva de que estábamos llegando hasta este punto, y creo que tranquilos, porque incluso ya estando nosotros de camino recibimos información de cómo nosotros ya habíamos salido como, no sé, media hora o un poco más, y nos decían que justo cuando a los minutos que nosotros nos habíamos ido, habían empezado a sonar las sirenas de Ivano-Frankivsk por una posible bombardeo. Entonces dijimos como,
pensamos que hemos sido muy afortunados de salir a tiempo de ahí. Bueno, Rosalía, seguimos en contacto, ¿te parece bien? Para que el lunes nos cuentes cómo cruzaste. ¿Ya comiste, ya cenaste, ya has dormido? No, todavía no. Hemos comprado algunas cosas en las tiendas, pero cuando estemos de aquel lado, la embajada rumana se va a hacer cargo de todo eso. Nos van a llevar a cenar y nos van a llevar a nuestro hotel. ¿Cuántos niños van con ustedes? Así que esta noche vamos a dormir. Creo que esta noche finalmente vamos a dormir sin miedo de que en la noche podamos sufrir algún ataque o un bombardeo o tener que correr a algún sótano. ¿Cuántos niños van con el grupo? Tenemos pequeñitos, tenemos 3 bebés chiquititos de brazos y tenemos 3 niñitos ya, no sé, un poquito más grandes. Pero, Joaquín, te comento, nosotros somos el primer grupo de mexicanos que salimos desde hace 2 semanas en esta evacuación de la embajada mexicana. No sé qué esté pasando con los mexicanos que se han quedado, que no vinieron a la evacuación, a la primera evacuación que hizo la embajada. Así es que por los chats que estamos siguiendo, muchos están viniendo por su cuenta en coches, porque está muy difícil poder... ningún autobús está queriendo salir de Kiev, entonces va a ser muy complicado que encuentren un autobús para traerlos todos juntos. Además, Rosalía, te comento que la Embajada de México, la embajada está cerrada porque bombardearon el edificio de al lado. Bueno, igual podría haber sido la embajada y la embajadora está atendiendo desde la residencia. Sí, lo hemos también leído, estamos muy impresionados. El personal de la embajada que está acompañándonos está conmocionado por eso, porque sabíamos y entendíamos que la embajada no iba a cerrar incluso en el peor de los escenarios, pero ahora, bueno, se ven obligados a tener que hacerlo. Y yo por ahí pasaba mucho por esa embajada porque era un punto cercano a una de las casas de mis amigas y siempre era muy bonito poder caminar por ahí y ver mi bandera mexicana ondear. Y bueno, sí tenemos esta información. Bueno, Rosalía, que crucen bien, que crucen todos bien, que sanos, salvos, sí, sin ningún sobresalto. Y el lunes volveremos a hablar ya estando tú en Rumania. Así es. Primeramente Dios. Así será. Gracias y buena jornada. Saluda a todos nuestros paisanos. Saluda a todos nuestros paisanos, Rosalía. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Voy contigo a ver, Gina Trejo Briseño. Tú tienes esta historia, también de Rosalía. Perdón, que tengo que ir primero al corte y luego voy contigo, Gina. Continúa. Aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los anuncios, todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo lo tiene López Dóriga para usted. Hoy voy a ir directamente en este momento hasta Kiev, la capital de Ucrania, donde está Ignacio Ortega, corresponsal de la agencia EFE, que permanece en la capital de Ucrania, asediada por las fuerzas rusas, por las fuerzas invasoras rusas. Adelante, Ignacio. Buenas noches para ti. Buenas noches, compañeros. Pues esa es la idea, de que aún no está asediada. Es decir, ese ha sido precisamente el título del artículo que he mandado yo. Kiev se rebela contra la amenaza de un asedio. Aún no hay asedio, se sobreentiende que el asedio llegará. Sí, es verdad. Se sobreentiende que han tomado ya los rusos han bloqueado la ciudad de Chernigov, que se encuentra al norte de Kiev, en la región del mismo nombre, que es fronteriza con Bielorrusia y Rusia. Y también, lógicamente, han retomado el aeródromo que se encuentra a 35 kilómetros de Kiev por el oeste. Está claro que el objetivo del ejército ruso es aislar Kiev del resto del país y así hacerse con el control del país. En estos momentos, pues el ejército ucraniano está resistiendo como puede en todos los frentes, en todo el país, desde el Mar Negro a la península de Crimea, desde el Mar de Azov al flanco norte, al sur del país, la zona de las afueras de Kiev,
lógicamente ha perdido ya el control sobre la zona de exclusión nuclear de Chernóbil. Por tanto, Zelensky durante la jornada de hoy ofreció negociar al señor Vladimir Putin, el jefe del Kremlin. Pero después de unas horas en las que parecía que a lo mejor podía ocurrir algo positivo, Putin otra vez se hartó y en un ataque de ira empezó a insultar, llamarles drogadictos y neonazis a todo el mundo que hay aquí en Kiev, y incluso dijo que llamaba abiertamente a los militares ucranianos a tomar el poder. Por tanto, de negociaciones difícilmente se puede hablar, porque da la impresión que Putin no quiere negociar, sino quiere que el señor Zelensky capitule. Y eso, lógicamente, no se puede permitir en un país democrático. Así que ahora mismo la situación es esa, los combates siguen, Kiev está el ejército ruso intentando estrechar el cerco alrededor de la ciudad, y es la situación de incertidumbre que estamos viviendo ahora mismo. A ver, Ignacio, ¿cuál es la resistencia del ejército ucraniano? ¿La hay? ¿De qué dimensión? Porque lo que estamos enfrentando es una fuerza invasora total. Vamos a ver, hablando lógicamente sin que nosotros seamos expertos militares, evidentemente hablamos del ejército ruso, ¿verdad? 1 millón de hombres, decenas de miles de blindados, tanques, baterías antimisiles y baterías antiaéreas. No digo ya el arsenal nuclear y las armas hipersónicas, es decir, lógicamente es un ejército casi invencible. Aquí entonces no estamos hablando de que Ucrania pueda derrotar, lógicamente, al invasor ruso. Yo creo que eso es bastante improbable. Lo que estamos hablando es de si el ejército ucraniano se lo pone tan difícil al ejército ruso y el ejército ruso sufre muchas bajas, que en Rusia decidan que son demasiadas bajas y el premio es demasiado pequeño. Esa sería la única situación, pero está claro que si Rusia quiere puede tomar Ucrania en una cuestión de menos de una semana. Esto es un hecho. Pero claro, los ucranianos no solo está el ejército, que son 250.000 de hombres, están las agrupaciones de voluntarios, las unidades que se llaman aquí territoriales de defensa, y los civiles, entre los que, por cierto, hoy mismo había imágenes de cómo las autoridades repartían armas entre los civiles, digámoslo así, hablando en plata, entre cualquiera que lo deseara. Cogía un arma y podía irse a defender su ciudad y su país, y la independencia de su país. Por tanto, los ucranianos no se van a rendir, pero claro, lógicamente todo dependerá de la ambición militarista del señor que está sentado en el Kremlin. Ahora, la ambición, Ignacio, no sé, tú lo estás sintiendo ahí de viva mano, va sobre Kiev, la capital, pero también va sobre el presidente de Ucrania. No lo quiere y colocar otro gobierno. No. Sí. La impresión que hay desde hace bastante tiempo es esa. Cuando lo dice el ministro de Defensa, cuando lo dice el ministro de Exteriores, cuando lo dice el propio Putin, que su objetivo es convertir a Ucrania en un país democrático. Es decir, es casi, sinceramente, es irrisorio escucharlo, porque Ucrania es un país mucho más democrático que Rusia. Esto es un hecho indudable. Quiero decir, te puede gustar más la política de un dirigente o de otro, pero es evidente que es más democrático Ucrania que Rusia. ¿Que es un país con defectos? Por supuesto, pero el problema fueron las revoluciones de 2004 y 2014. En esta plaza en la que yo estoy enfrente, estoy en un hotel justo enfrente de la plaza, en esta plaza de la Independencia, conocida como la Plaza del Maidán, tuvo lugar la revolución 2004, conocido como Naranja, y la revolución del Euromaidán. Entonces, en 2014, Ucrania optó por Europa y dio la espalda al Kremlin, derrocando al presidente prorruso Víktor Yanukovych. Eso nunca se lo ha perdonado Putin al pueblo ucraniano, nunca. Le castigó primero anexionándose Crimea, después apoyando la sublevación armada en el Donbass. Y después de todos estos años ha decidido castigar otra vez a Ucrania con una invasión cuya justificación es que es un peligro. Ucrania puede ser un peligro para Rusia. ¿Cómo puede ser Ucrania un peligro para Rusia? Que sí que la OTAN podía emplazar armamento ofensivo. Sinceramente, todo el mundo sabe en Europa que Europa no quería que Ucrania ingresara en la OTAN. Esto es un hecho. Es decir, lo ideal para Europa hubiera sido que Ucrania hubiera dicho, vale, renunciamos a la OTAN. Hubiera sido un alivio para Europa, porque le hubiera quitado muchos problemas. Es decir, esto es una justificación simplemente de una ambición posimperialista de un presidente que está en Rusia y que no aceptaba
que Ucrania le diera la espalda a Rusia y quisiera llevarse bien y quisiera parecerse más a los países occidentales. Yo creo que esa es la única explicación que se puede encontrar a esta decisión de invadir un país como Ucrania de 40 y pico millones de habitantes, y que si de repente los habitantes decidieran todos tomar las armas y se ponen a defender sus ciudades, podría tener lugar una matanza. Pues me quedo con tu análisis y tu información, Ignacio Ortega, y seguiremos la semana que viene. Te mando un abrazo, gracias, más claro ni el agua, y cuídate, por favor. Un abrazo fuerte, y por cierto, solo un comentario, no he visto estudiantes mexicanos, pero sí he visto muchos latinos, estudiantes latinos de diferentes países en la estación del tren abandonando la ciudad con destino a la frontera con Polonia. Es decir, muchos estudiantes latinoamericanos que estaban buscando refugio porque sus familias estaban muy preocupadas, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de otros países, en dirección a un refugio seguro en Polonia. Bien, gracias Ignacio, te mando un abrazo. Ignacio Ortega, corresponsal de la agencia EFE. Ahí está, en Kiev, justamente en Kiev, la capital ucraniana. Y voy contigo, Yoconda Tapia, la voz de América en Washington. Vamos al otro extremo, te escucho, Yoconda. Miles de ucranianos están ahora en refugios habilitados para protegerse de los ataques aéreos que acompañan la ofensiva militar rusa sobre el país, y las estaciones subterráneas de los metros y otros túneles sirven para que estos ciudadanos se protejan y esperen lo peor. Agencias de cooperación de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales paralelamente están alertando sobre una migración masiva de ciudadanos de Ucrania, nacionales y de otras nacionalidades, que se convertirán en refugiados debido a la invasión rusa a Ucrania, y que según cálculos preliminares podría alcanzar a 5 millones de personas. La ofensiva militar ha planteado ya la escasez de combustible y los suministros médicos y de primera necesidad, y también el dinero en efectivo. La portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, Xavier Mantoux, dijo en rueda de prensa en Ginebra que al menos 100,000 personas están desarraigadas en Ucrania después de huir de sus hogares, mientras que varios miles ya cruzaron a países vecinos como Moldovia, Rumania, Hungría y Polonia. Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que está profundamente alarmada por el ataque militar de la Federación Rusa contra Ucrania, y a través de un comunicado dijo textualmente: esta acción militar viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo innumerables vidas civiles, y añadió que la protección de la población civil debe ser una prioridad. En tanto, Hungría ha extendido la protección legal temporal a los ucranianos que huyen de la invasión rusa, y el gobierno anunció que todos los ciudadanos ucranianos que lleguen de ese país y todos los ciudadanos de terceros países que residan legalmente allí tendrán derecho a protección, mientras los países de Europa del Este se preparan para la llegada de refugiados a sus fronteras. En tanto, la Guardia Fronteriza de Polonia dice que unas 29,000 personas recibieron autorización para ingresar a través de la frontera terrestre del país con la vecina Ucrania, justo el día que comenzó la invasión rusa de ese país. Antes de eso, hubo unas 12,000 entradas diarias promedio desde Ucrania a la Unión Europea y a Polonia a través de puntos de control terrestres, marítimos y aeroportuarios, según estadísticas de la Guardia Fronteriza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y mire, lo que me reconforta, yo creo que a todos sí, es el vuelco que dio la posición de México. Ayer por la mañana el presidente López Obrador hablaba de reprobar la violencia, como algo así no definido. Por la tarde, Marcelo Ebrard fijó la posición como se debe haber fijado desde la mañana. México condena enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania. Así, más claro, ahora sí, que ni el agua. Y exige respeto a su integridad territorial, ojo, porque esto incluye la zona del Donbass, y política. Algo ocurrió de la mañanera a la tarde que hubo ese vuelco de reprobar la violencia como algo ajeno. Sí, siempre se reprueba la violencia, ¿no? A condenar enérgicamente la invasión rusa en Ucrania. ¿Qué pasó? ¿Qué factor llevó a esto? No lo sé todavía.
No sé si pase por Washington o fue alguna conversación de Marcelo Ebrard con el presidente o al final fue una decisión del presidente. No lo sé, pero sí hubo un cambio total. Óscar Juárez, voy a ir contigo. Óscar Zúñiga, perdón, porque hablábamos esta semana hablábamos con la embajadora de México, la semana pasada, perdón, con la embajadora de México en Ucrania, cuando estaba organizando pues la evacuación de los mexicanos. Y se llevó a los mexicanos que quisieron salir. Hay, por supuesto, muchísimos más que no quisieron. Se calcula que hay 200 mexicanos en Ucrania registrados en la embajada. Y de ellos, pues estamos hablando de que hubo una treintena, casi una cuarentena, quiso salir. Son los que están en este momento, como nos decía Rosalía, en la frontera de Ucrania con Rumania para poder cruzar cuando les puedan pasar, porque hay un tumulto, ¿sí? Entonces, el punto es que vamos a ver, porque ahora la Embajada de México en Kiev ha sido cerrada. ¿Por qué? Porque hubo un bombardeo, pero le pegó al edificio de al lado. Igual le hubiera pegado a la Embajada de México. Y ante este riesgo, la embajadora está atendiendo todo esto desde la residencia. Está en otra zona, por supuesto, de Kiev. Óscar Zúñiga. Así es, Joaquín. Efectivamente, el canciller Marcelo Ebrard informó este viernes a través de su red social que se registró una explosión en un edificio contiguo a la Embajada de México en Ucrania, por lo que se están cuantificando los daños en el edificio diplomático. Por tal motivo, se le impidió el ingreso al mismo a la embajadora de nuestro país, Olga García Guillén. Agregó que la representante de nuestro país en Kiev se encontrará atendiendo a todos los connacionales que así lo decidan desde su residencia, sobre todo para ver las posibilidades de sacarlos del país ante las hostilidades del ejército ruso. Por cierto, 22 mexicanos y familias decidieron abandonar Ucrania. Estaban en la ciudad de Ivano-Frankivsk con destino a Rumania, apoyados por los protocolos de protección a cargo de las embajadas tanto de Ucrania y Rumania. Cabe señalar que el embajador mexicano en Rumania, Guillermo Ordorica, recibió en la ciudad de Siret a los connacionales, los cuales quedaron bajo la protección de la embajada y se seguirán esperando si más mexicanos quieren seguir estos protocolos de protección que se están brindando. Agregó también el canciller que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto que se realice un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Rumania para transportar a las familias que están evacuando de Ucrania y deseen ser repatriados hacia nuestro país. Por otra parte, dijo que se trabaja desde el Consejo de Seguridad de la ONU para el cese de las hostilidades. Joaquín. Gracias, Óscar Zúñiga. Efectivamente, todavía no cruzan, están por cruzar. Este fue el reporte que nos dio Rosalía, el primer grupo de mexicanos evacuados por la Embajada de México. Están por cruzar, ya están en la frontera de Ucrania con Rumania, pero todavía permanecen del lado de Ucrania porque hay un tumulto para cruzar. Voy a los anuncios después de los anuncios. Pues me gustó esta reacción. Mire, desde ayer le comentaba lo que habían anunciado Vettel y Alonso, 2 campeones mundiales de Fórmula 1, de que ellos no correrían en septiembre el Gran Premio de Rusia. Pues bien, esta mañana, tiempo de Europa, la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, anunció: cancelan el Gran Premio de Rusia en septiembre. Y no solo eso, la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociación, está cancelando la final de la Champions en San Petersburgo. Buenas respuestas, tajantes respuestas, ¿sí? Grandes mensajes en los que estoy totalmente de acuerdo. Y quiero insistir en el tema del presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania ha dicho: estamos solos. Y sí, el mundo los ha dejado solos con su guerra, solos a merced del ejército ruso y solos a merced de las ambiciones expansionistas de Putin. Esa es la realidad. Anoche en México, en otro tema, mataron al 6º periodista del año, ¿sí? Luis Camero Zazueta, esto fue en El Palme. Pero ya salió de la fiscalía, ¿sí? La fiscalía de Sonora decir: no, a él no lo mataron por periodista, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Por sonorense? ¿Por estar en Empalme? Aquí en México la Secretaría de Hacienda recorta el apoyo
fiscal a las gasolinas, o sea, el subsidio a las gasolinas. ¿Por qué? Porque no alcanza el dinero. Estamos hablando más de 300,000 millones de pesos de importación de gasolina, ¿sí? Y también le recuerdo algo, México importa el 90% del gas que se consume en el país, el gas industrial, y ¿sabe qué? Que este se ha disparado también, y todavía no hemos visto nada. Por eso le digo que esto se va a complicar. En el tema económico es inevitable. La mañanera de hoy fue desde Colima. El presidente pues, volvió a cargar contra el INE. ¿Por qué? Pues porque es su punching bag favorito él y ya sabe quiénes otros somos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga todos sus comentarios en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz viernes! Bueno, le tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Laurita, adelante. Gracias, Joaquín. Las fuerzas invasoras rusas aceleran su avance hacia Kiev con intensos combates con el ejército ucraniano, al que Vladimir Putin llamó al tomar el poder y deponer al presidente Zelensky. Rusia ya anuló por lo menos 120 instalaciones militares. La central térmica de Kiev derribó aeronaves y siguió con la toma de aeropuertos. La agencia nuclear de Ucrania reporta un aumento en los niveles de radiación en la zona de Chernobyl, tomada ayer por fuerzas rusas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene en este momento una sesión clave. El representante permanente de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ratificó en este espacio la condena enérgica de México a la invasión rusa a Ucrania y el uso de la fuerza, y adelantó que así lo expresará de manera contundente en esta sesión del Consejo de Seguridad. Decenas de mexicanos ya están en la frontera de Ucrania con Rumania huyendo por los horrores. Así lo confirma en este espacio desde esa zona la mexicana Rosalía Tobar, quien está en este grupo de desplazados de guerra. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana ya va por ellos a Rumania. La Fiscalía General de Sonora descartó que exista relación en el asesinato de Jorge Luis Camaero el día de ayer en el Empalme con su actividad periodística. La economía de México confirma una desaceleración importante en la segunda mitad del año pasado, con un estancamiento en el cuarto trimestre. Esto de acuerdo con el INEGI. Joaquín, hasta aquí la información. Se voy contigo, José Luis Cuevas, el pintor, porque esta es la primera relación, déjenme decirles que drástica, ¿sí? Es deporte, y el deporte es de masa. Pero es la primera reacción drástica que vemos, porque lo demás, vamos a aplicar sanciones, van a ser las sanciones terribles, van a desear no haber tomado esta decisión, Putin se va a arrepentir, y no es cierto, no se va a arrepentir de nada. Yo recuerdo las sanciones de 2014, ¿sí? Que iban a ser terribles, ¿no? Las peores sanciones que se habían impuesto cuando se apropió de Crimea. Y no pasó nada, lo fortalecieron. Vamos, seamos claros, lo han fortalecido. Ahora, mientras las tropas rusas invaden en un acto de guerra ventajoso, ¿sí?, a Ucrania, a un país, a una democracia, el mundo sí condena y esto, pero ¿sabe qué? Nada de nada. Hoy la relación con Putin está igual que el lunes o que el miércoles antes de la invasión. Sí, se reúne la OTAN, vamos a ver, se reúne, habla el presidente Biden con los dirigentes de la OTAN, habla con los líderes de Europa. No, sí, vamos a aplicar sanciones terribles. Y mientras tanto están matando ucranianos. Un ejército está matando civiles ucranianos. Uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el ruso. Y los diletantes desde su hamaca. No, vamos a ver, sí, bueno, condenamos, pero no intervengamos porque puede haber una conflagración, dice, ¿no? Muy educados, mundial. O sea que les vale madre que estén matando seres humanos inocentes. Les vale lo mismo que una potencia como Rusia haya invadido una democracia como Ucrania. Sí, muy airados, pero muy ajenos. Muy airados, pero muy distantes. Muy airados, pero a usted. Y lo dijo y lo ha reclamado así el presidente de Ucrania. Nos han dejado solos. Y sí, presidente, el mundo los ha dejado solos. Totalmente solos. Porque los apoyos telefónicos y en declaraciones no sirven de nada ante la fiereza de un ejército, en este caso el ruso. Quienes sí han actuado de otro modo es sectores
como la Fórmula 1, la Organización Internacional de la Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, y la UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol Asociación, pegándole donde le duele, no solo a Putin, porque él iba a estar ahí, tanto en la Fórmula 1 para las premiaciones, como había estado en Sochi, como en San Petersburgo, su ciudad, la mundial, la final de la Champions en su pueblo, en su ciudad, pues, ¿sí? San Petersburgo. ¿Y qué ha dicho la FIA? ¿Y qué ha dicho la UEFA? José Luis Cuevas, el pintor, a volar. Gracias, Joaquín. Así es, el deporte mundial sigue tomando cartas en el asunto tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este viernes se ha hecho oficial el cambio de sede de la gran final de la UEFA Champions League, la cual se disputará el 28 de mayo en Saint-Denis, Francia, y no en San Petersburgo como originalmente estaba estipulado. Las reacciones en el Kremlin no han tardado en manifestarse, calificando de vergonzosa dicha decisión, asegurando que San Petersburgo habría proporcionado las mejores condiciones para dicho evento. Por otro lado, en la reunión, el Comité Ejecutivo de la UEFA también ha decidido que los clubes rusos y ucranianos, además de las selecciones de estos países que tengan acción en competiciones de la UEFA, deberán jugar sus partidos de local en sedes neutrales. Por otro lado, varios equipos de las principales ligas del mundo ya han comenzado a cancelar sus contratos con patrocinadores rusos. Tal es el caso del Manchester United, que ha finalizado este día su vínculo con la aerolínea rusa Aeroflot. En cuanto a la Fórmula 1, este viernes y tras una reunión realizada el día de ayer, la FIA dio a conocer detalles de una conversación que se tuvo en las últimas horas, donde condenan tajantemente los ataques rusos y confirman que es imposible llevar a cabo el Gran Premio de Rusia en la temporada 2022, misma que arranca a finales del mes de marzo. Para Grupo Fórmula informó José Luis Cuevas. Ahí está. También debo decir que ayer se adelantaron a esto Sebastián Vettel, le decía Fernando Alonso, y también el campeón del mundo, Verstappen. Dijeron que ellos no iban a correr en septiembre el Gran Premio de Rusia en Sochi. ¿Por qué? Pues por la invasión, por la guerra. Porque es que si, veámoslo de otro modo, es como si de repente Estados Unidos nos invadiera. Ya sé que ya nos invadió, pero fue en el siglo XIX. Hoy estamos en el siglo XXI. Estamos hablando de Ucrania, insisto, una democracia que dice, ese neonazi que está ahí, pues no es un neonazi, es de ascendencia judía, el presidente de Ucrania. Pero son los intereses del mundo también, ¿sí? ¿Qué país de Europa quiere un conflicto con Rusia? Ninguno, ¿eh? Vamos, deje usted qué país de Europa. Ni la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada para defender a Europa, ha respondido. Sí, ha condenado también, pero ahí están como si nada. Vamos, están de nada, no como si nada. Están de nada, abandonando, insisto, a Ucrania a su suerte, a su mala suerte. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo se puede agravar este conflicto? Pues con las guerrillas urbanas, con lo que podría ser un enfrentamiento brutal entre soldados ucranianos, milicias civiles y uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el ejército ruso. Buenos anuncios, después de los anuncios, le decía el asesinato del sexto periodista en lo que va de este año. Estamos a 25 de febrero, ¿sí? 25 de febrero, 55 días, 6 periodistas asesinados, 55 días de este año. Noche de infierno en la frontera, en las 4 ciudades fronterizas allá de Tamaulipas. ¿Noches de qué? De lo que hemos visto. Lo vimos en Caborca. Ahora, ya lo habíamos visto en Reynosa. ¿Qué? Noche de crimen organizado en las 4 ciudades fronterizas. Esa es la fuerza del crimen organizado, no el discurso cotidiano de abrazos, no balazos. Porque ¿sabe qué pasa? Que los abrazos los pone la sociedad y las víctimas, y los balazos, los delincuentes, porque para eso son delincuentes. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Aquí abrimos la conversación con usted. Voy contigo, querido Rubén. Rubén Cortés, ya tienes lista tu canela fina porque hoy es viernes. Y como dicen, es viernes y te toca. Rubencito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Feliz viernes. Bueno, feliz viernes. Es ya su lugar común hoy porque sí están viviendo el mundo un momento muy triste,
muy triste. Yo creo que los últimos 70 años con la invasión de Rusia a Ucrania, que no te gusta, pero qué buena cobertura estás haciendo de la guerra desde acá. El programa ha sido una delicia hoy escucharlo, muy informado, emocionante además, y creo que es un momento así, un momento trascendental en la historia del mundo, parecido a lo de las Torres Gemelas, estos momentos que cambian el mundo cada ciertos años, cada cierto tiempo, 2 décadas, a veces 3. Y lo digo porque qué bueno, lo decías tú también hace un rato, que el gobierno mexicano dio el vuelco ayer. Ya muchos de los que escribimos diario, columna, no nos dio tiempo a reconocerlo y nos fuimos con la declaración del presidente en la mañana, bastante tibia para el momento trascendental que vive el planeta, y después ya cambió el gobierno mexicano y adoptó una actitud condenatoria, sin cortapisas, sin lugar a dudas, de condena a la invasión. No puede un país, bajo ningún concepto, Joaquín, apoyar de ninguna manera o dejar un resquicio que se crea que está apoyando una invasión, sobre todo México, un país que ha sido invadido en el pasado por potencias extranjeras. Yo recordaba ayer cuando Estados Unidos, cuando Irak, Saddam Hussein invadió Kuwait, Fidel Castro, que era aliado no solamente estratégico y político, amigo personal de Saddam Hussein pudo caminar gracias a que fue operado en el hospital Fran País de La Habana, porque estaba casi inválido, y así todo Fidel Castro pasó por encima de todas esas consideraciones políticas, humanas y emocionales y condenó sin cortapisas, de manera inequívoca, la invasión de su amigo, de su aliado a Kuwait. Creo que el gobierno mexicano ayer cambió, ya hoy es otra realidad y México se ha puesto del lado del mundo libre. Este es un momento en que hay que estar del lado del mundo libre, del lado de la democracia, del lado de que los países sean quienes decidan, pero apoyar, porque Joaquín, a lo mejor es muy coloquial el tema, pero si aquí al lado el vecino está pegándole a la esposa, yo llamo a la policía y digo que le está pegando a la esposa, pues yo no puedo tolerar eso. Yo sí me tengo que meter en ese asunto interno porque es algo trascendental. No puede pegarle el esposo a la esposa y yo estar aquí oyéndolo y no hablarlo. Es lo mismo que en los países. Sí hay veces que se puede jugar un poco con los aliados, que si mando un enviado con el sátrapa Ortega, que si voto en la OEA alguna resolución contra Maduro, a favor, que me abstengo. Está bien, se acepta, son juegos políticos, pero ya esto no es un juego político de estar usando el artículo 89 de la Constitución, que a veces es muy voluble, es muy políticamente correcto. Es de felicitar, insisto, que se condene la invasión de Rusia a Ucrania porque no se puede permitir. El mundo no está a estas alturas de la humanidad, Joaquín, no se puede ni siquiera jugar con las palabras. Lo que está sucediendo en el mundo hoy es lo mismo que sucedió, lo que desató la Segunda Guerra Mundial. La historia se repite, Joaquín, se repite casi siempre, por eso hay que seguir la historia. Mira, la Segunda Guerra Mundial empieza cuando Alemania reclama a los Sudetes, que eran una serie de poblados que estaban en la frontera de Checoslovaquia con Alemania, sí. Eran poblados como el Donbass y todo eso que ahora son rusos, pero están del lado ucraniano. Los Sudetes eran igual, eran alemanes que vivían en pueblitos en la frontera con Checoslovaquia, y el mundo Chamberlain, el primer ministro, el premier inglés de la época, dijo, bueno, vamos a permitir que Hitler dé este mordisco a Checoslovaquia, no pasa nada. No solo eso, Chamberlain acudió a Múnich a una reunión pública con Hitler donde se firmaron los acuerdos para permitirle que invadiera Checoslovaquia, que se quedara con toda esa zona de los Sudetes y para que no hubiera guerra, lo que enfureció a Churchill. Que Churchill le dice, fuiste a buscar una paz y lo que nos trajiste fue una ignominia. Entonces,
Esto es una ignominia. El silencio mundial de las potencias, Joaquín, ahora con Ucrania, es una ignominia que se repite un poco lo que hicieron las potencias entonces en la crisis de los Sudetes, que fue lo que originó la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler, después de ese mordisco, se siguió de los Sudetes, atravesó Checoslovaquia y llegó a Polonia. Y si a Hitler lo hubieran parado en Polonia en el año 39, no hubiese existido la Segunda Guerra Mundial. Creo que el mundo debe estar alerta. Vienen más cosas, vienen más conatos, China sobrevolando allá Taiwán. Todo el mundo empieza a alebrestarse. Creo que vienen tiempos de ecuanimidad, pero sobre todo de energía. Y en el caso de México, que somos mexicanos y nos interesa mucho México, la posición que adopte México al lado del mundo libre, en este caso creo que estamos muy bien representados en la ONU por el ex rector, por Juan Ramón de la Fuente, hombre inteligente. Viene una votación importante, trascendental. Estados Unidos, Inglaterra, Francia van a llevar una resolución condenatoria a la ONU en contra ahora de la invasión y va a haber que votar. Va a haber que votar porque México es miembro del Consejo de Seguridad Ampliado y ahí vamos a votar y se va a tener que dejar en claro, se va a tener que dejar para la historia que México está a favor, Joaquín, del mundo libre y en contra de las invasiones, porque el mundo no acaba acá. Tenemos una potencia de vecino, ahora somos aliados estratégicos, pero el mundo continúa, nos va a rebasar a nosotros, vienen nietos, vamos a ser polvo, Joaquín, como dice el poema de Quevedo, polvo somos y al polvo volveremos. El mundo sigue y creo que esto va a marcar a este gobierno. Viene esa votación en la ONU y ahí vamos a tener que votar en contra de esa invasión. Esto de abstenerse en estos momentos no es. Hay que tomar por partido, supuesto, da Joaquín. por descontado, que ya me lo adelantó el doctor de la Fuente cuando empezamos, que México va a votar contra la invasión rusa en Ucrania. Va a votar contra Rusia. Y además, que por cierto, Rusia preside el Consejo de Seguridad. Sí, qué casualidad que escoge el momento para invadir, para repetir, hay que decirlo, para repetir lo mismo que hizo Hitler, actuando con la alevosía que actuó Hitler en el año 37, en la crisis de los Sudetes, así está actuando, y entonces creo que así hay que verlo. Y insisto, excelente que tengamos un embajador como Juan Ramón de la Fuente allá, alguien que nos va a representar muy bien, que lógicamente va a seguir la orientación del gobierno mexicano. Qué bueno, Joaquín, hay que reconocerlo, se reconoce con dignidad que estamos en contra de esa guerra, Joaquín. Gracias, querido Rubén, te mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Cariño para ti, Joaquín, abrazo largo. Que estés muy bien, querido Rubén Cortés y su canela fina. Voy a los anuncios, después de los anuncios. Eso es muy importante. ¿Recuerda usted del decretazo del presidente? Bueno, pues un juez concede una suspensión definitiva contra el decretazo aquel. Fue de noviembre, en el que declaraba todas sus obras como de seguridad nacional para evitar la transparencia. Y en que 5 días tenían que resolver los contratos. Y que si no respondían en 5 días, era afirmativo. La Facultad de Derecho de la UNAM acaba de suspender como profesor a Eduardo López Betancourt, quien era también presidente del Tribunal Universitario. Claudia Sheinbaum ahora, ya sabe, ¿no? Ahí se corre, ¿no? Primero el presidente contra la UNAM y ahora la intervención de Claudia Sheinbaum. Mire, le dice al rector de la UNAM, el doctor Graue, que ya hay que regresar a clases presenciales. Claudia, ¿y la autonomía que defendiste cuando el CEU? ¿Qué hubiera pasado cuando tú eras estudiante, sí? Y Carlos Salinas, básicamente, o antes Miguel de la Madrid hubiera dado una instrucción al rector de la universidad. Hubiera saltado la primera. Hoy, lo que es el poder, Claudia, y lo que es el proyecto de poder, la sucesión presidencial, te atreves a decirle al rector, interviniendo en la autonomía de la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya regresen a clase. ¿Por qué? Pues porque lo dice el presidente. ¿Y por qué? Pues por eso lo repite Claudia Sheinbaum. ¿Qué desgaste estás tomando, Claudia? No sé si lo estés registrando. Bueno, la bancada del PRI en el Senado, la ruptura sí,
con el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Se acuerdan cuando Alejandro Moreno dijo que iba a expulsar a Quirino Ordaz por aceptar ser embajador de México en España? Pues la bancada en el Senado del PRI está diciendo que va a votar en bloque a favor del nombramiento. Tómala, Alejandro Moreno. Continuamos. Ustedes aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, es importante, viene el fin de semana. Si puede, quédese en casa, sígase cuidando, use cubrebocas. Contigo, Jenny, porque obviamente hay un impacto por la guerra, por el disparo en los precios del petróleo. México gasta 300,000 millones de pesos al año en la importación de combustible, incluido el gas. El 90% del gas que se usa en México es importado. Y todo esto ha producido un disparo en el precio se habla mucho del petróleo, pero también en el del gas. Te escucho. Gracias, Joaquín. Te comento que pese a que el precio del petróleo está por las nubes al romper la barrera de los $100 por barril, la Secretaría de Hacienda determinó disminuir el estímulo fiscal que destina a las gasolinas y el diésel, que se aplicará del sábado 26 de febrero al viernes 4 de marzo. Retiró el 100% de subsidio que había mantenido por 2 semanas consecutivas a la gasolina magna, la cual se encuentra en promedio a nivel nacional en 20.89 pesos el litro, mientras que la Premium, Joaquín, en 23 pesos se puede encontrar en las estaciones de servicio, y el diésel en 22.34 pesos por litro. La Secretaría de Hacienda recortó el subsidio a la gasolina magna del 100 al 99.10% aplicable a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios, por lo que los automovilistas pagarán 0.04 centavos de impuesto por cada litro, mientras que para la gasolina Premium el estímulo fiscal bajó de 82.75 a 77.46%, es decir que los consumidores pagarán $1.04 de IEPS por cada litro, en tanto que para el diésel, Joaquín, el apoyo disminuyó de 88.46 a 78.64%, por lo que los transportistas pagarán 1.28 pesos de impuesto por litro de combustible a partir del día de mañana y hasta el próximo viernes 4 de marzo. Ese es el reporte, Joaquín. Es decir, mire, lo que falta es dinero, ¿sí? Lo que falta es dinero al gobierno. Lo tiene todo, el grueso está en los programas sociales también y en las obras prioritarias también. Pero el punto es que en el momento más alto, claro, ya no da para más. Entonces tienen que reducir haciendo el subsidio, y así usted va a pagar por la Premium $1 más el litro y por el diésel $1.28 más el litro. La otra queda más o menos igual. Pero esta es la realidad. Porque es la realidad con la que nunca contó López Obrador que existía cuando decía, vamos a bajar el precio de la gasolina. ¿Se acuerdan que la gasolina a 10 pesos el litro? Pues si no es una decisión propia, son los mercados internacionales, es el mundo que luego es tan difícil de entender aquí en México. Mientras tanto, Sara Pablo, el presidente, contra el INE. Te escucho, allá en Colima. México condena la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cómo rechazaría la invasión de cualquier potencia?, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. De visita en Colima, entidad azotada por la violencia, el Ejecutivo precisó que esta postura obedece a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, pero al mismo tiempo tiene que ver con el hecho de que a lo largo de su historia México ha padecido diversas invasiones de países como España, Francia y Estados Unidos. La propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Esa es la postura, en este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países. En otro tema, el presidente López Obrador llamó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral a instalar un mayor número de casillas para la revocación de mandato. Mostró una tabla para explicar que cada centro de votación costará cerca de 30,000 pesos, mientras que en la consulta popular del 2021 costó casi 9,000 pesos. Dijo que cumple bajo protesta con todas las disposiciones de la veda electoral,
porque confunden información con propaganda y acusó que el órgano electoral actúa de manera antidemocrática. Le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya casillas suficientes. Y el presidente también dio a conocer que de cara a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles el próximo 21 de marzo, ha decidido no pronunciar discurso durante ese evento para que las autoridades electorales no digan que está violando la veda electoral. Entonces harán uso de la palabra aquellos responsables de la construcción de esta terminal aérea. Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto sí pueden hablar, y a lo mejor los gobernadores. El presidente López Obrador visitó Colima para respaldar al gobierno estatal y refrendar el reforzamiento de la seguridad con un mayor número de elementos ante la ola de violencia de las semanas recientes relacionada con la delincuencia organizada. Anunció que estará en la entidad cada 3 meses. Subrayar que ayer llegaron 900 elementos de fuerzas especiales. Entonces, no están solos, vamos a estar apoyando en todo. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que 5 de los presuntos autores del asesinato del periodista Margarito Martínez fueron detenidos la madrugada de este viernes en Tijuana en posesión de droga y armas de fuego. Bueno, comprobar si estas armas también fueron las que se utilizaron en la muerte del periodista Margarito Martínez. El presidente informó que se ha iniciado un proceso para que los integrantes de la Secretaría de Defensa y Marina se hagan cargo de la seguridad en todos los aeropuertos del país. Dijo que hay un proceso de capacitación y sustitución de personal. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Colima. El presidente anunció hoy que se va a Nayarit, que va a dormir hoy en Tepic y que mañana seguirá la gira hasta Sinaloa. Jenny Valencia, la economía pues no fue lo que se dijo, no fue lo que se esperaba, no fue lo que el optimismo del presidente previó. No, ¿por qué? Pues lo ha dicho muy bien Jonathan Heath, su gobernador del Banco de México, por la bajísima inversión privada. ¿Por qué? Por la caída en las exportaciones y servicios. ¿Y por qué? Pues por el tema de la inflación. Y sabe que este va a ser un sexenio quizá de cero crecimiento. Te escucho, Jenny. Así es, Joaquín, te comento que confirma el INEGI que la economía mexicana cerró 2021 con un estancamiento al registrar en el cuarto trimestre del año 0.0% de crecimiento económico en relación con el trimestre anterior, mientras que en su comparación anual el Producto Interno Bruto fue de apenas 1.1%. De enero a diciembre del 2021, el rebote en el crecimiento económico fue de 5%. Asimismo, al publicar el INEGI el indicador global de la actividad económica, destacó que en diciembre del año pasado se registró un aumento mensual de apenas 0.8% y a tasa anual el INGAI, Joaquín, fue de 1.1%, muy lejos de las expectativas del gobierno federal de 6%. Es el reporte, Joaquín. Gracias, Jenny Valencia. ¿Qué pasó, Héctor Herrera? Esta noticia importante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Fíjate que luego de que ayer un juez federal vinculó a proceso penal por el delito de hostigamiento sexual agravado al jurista Eduardo López Betancourt, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional lo ha destituido como miembro integrante de este órgano colegiado y también en su carácter de decano del mismo, por lo que en consecuencia ya ha dejado de ser el presidente del Tribunal Universitario, cargo que asumió en el 2019.
Hoy en una sesión que se realizó precisamente esta mañana, Joaquín, los consejeros técnicos también suspendieron a López Betancourt de manera provisional de sus actividades docentes dentro de la facultad como medida cautelar y sin desconocer el principio de presunción de inocencia, pero precisamente para salvaguardar la seguridad física y psicológica de la alumna que lo denunció, pues han tomado esta decisión. Además, han nombrado ahora, Joaquín, como nuevo decano del Consejo Técnico al abogado Everardo Moreno, quien ahora le corresponde este cargo de presidente del Tribunal Universitario, que tiene como objetivo, Joaquín, bueno, pues conocer y sancionar las faltas cometidas por el personal académico y el alumnado, que son obligaciones que le impone, por supuesto, la legislación universitaria. Joaquín. Gracias, Héctor Herrera. Este es un cambio muy importante. Vamos a ver cuáles son las secuelas. Vamos a los anuncios. Después de los anuncios, Carlos Pena, director de T-Research, los viernes de la salud. Y este domingo se anunciarán las fechas, los lugares para aplicar vacunas a personas rezagadas de primera y segunda dosis. Hay muchos rezagados y todavía hay millones que no han recibido la primera dosis, que andan por el mundo sin una sola dosis, de acuerdo al doctor Arturo Orbe. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón. Hoy es viernes, el fin de semana. ¿Cómo apunta, cómo pinta? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Joaquín? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Para este fin de semana, condiciones estables, el clima caluroso, prácticamente todos los destinos turísticos. Joaquín, Acapulco, 31 grados centígrados, lo que es Manzanillo y la zona también de Puerto Vallarta de 27 a 28 grados centígrados. El puerto de Veracruz, también Los Cabos, 29 grados centígrados. Aquí en Ciudad de México, 27 a 28 grados con cielo despejado. En donde sí está haciendo frío es el área noreste, Monterrey, 19 grados el sábado y 15 grados el domingo. Se está observando a nivel global, Joaquín, el desarrollo de una tormenta invernal el sábado al domingo en Italia y tiene una trayectoria hacia Grecia durante el domingo, posteriormente Turquía el lunes y va precisamente hacia el Mar Negro, al sur de Ucrania, cubre también Rumania, Bulgaria, Moldavia, toda la zona de Ucrania el día martes en la noche. Esto va a generar tormenta invernal con, por supuesto, lloviznas, nevadas y vientos helados y temperaturas por debajo de 5 bajo cero ahí en la zona de conflicto entre Ucrania y Rusia, Joaquín. Bien, pues gracias, ingeniero Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. ¿De algún lugar de lluvias en la en el país, perdón? Sí, básicamente las lluvias serían de tipo llovizna en zonas aisladas de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y también la región entre Hidalgo y San Luis Potosí, Joaquín. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, el ingeniero Hernández Unzón. Héctor Herrera, la pandemia. Sí, Joaquín, pues fíjate que desafortunadamente, aunque pues algunos de los índices de la pandemia están mostrando que existe una disminución, bueno, pues por lo menos en las últimas 24 horas se están reportando 18,252 casos positivos de COVID-19, 59,150 casos activos, mientras que ya pues estamos hablando, Joaquín, a estas alturas estamos cumpliendo ya prácticamente 2 años, Joaquín, de que el COVID llegó a nuestro país, en este caso el SARS-CoV-2, la enfermedad que propicia precisamente el COVID-19, pues ya estamos hablando de 5,747,309 casos estimados acumulados y desafortunadamente suman ya 317,303 fallecimientos. Por el número de casos activos, bueno, pues Baja California sigue a la cabeza en esta coyuntura, está también la Ciudad de México, por supuesto, está Colima y es Tlaxcala, y hoy precisamente, Joaquín, pues se dará a conocer seguramente el semáforo que quedará vigente para las próximas 2 semanas, aunque se está anunciando que pues muy probablemente la Ciudad de México, Estado de México, sobre todo mantengan en el semáforo amarillo pues las siguientes 2 semanas, Joaquín, el reporte. Gracias, Héctor Herrera. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Leía en El Economista, Joaquín, que se reunieron en Cancún los gobernadores de estados del sureste, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Mauricio Vila de Yucatán, Laida Sansores de Campeche, Carlos Merino de Tabasco y representantes creo que de Chiapas y no sé qué otro estado, para firmar una carta de intención con el embajador de Estados Unidos, Kenneth Salazar, para impulsar en un convenio, impulsar el desarrollo de la región sureste de la República. Para ese objeto, les dijo el embajador Salazar, Estados Unidos ha dispuesto en gastar $30 millones. Pero hay un problema. Resulta que ese dinero se los va a entregar la USAID, sí, Joaquín, esa que sataniza Palacio Nacional, a la que critica de injerencista en Palacio Nacional. Pero creo, Joaquín, que al fin de cuentas, como a caballo dado no se le ve el diente, a los gobernadores no les va a importar quién les dé el dinero. Les importa cómo recibirlo y cómo aprovecharlo. Gracias y buenas tardes. Gracias, don Pepe. Y voy contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Qué noche en las 4 ciudades fronterizas fue el caos. O sea, la acción de gobierno del crimen organizado. Te escucho. Joaquín, durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, grupos armados volvieron a desquiciar estas 4 ciudades de la frontera tamaulipeca con balaceras y ataques a la infraestructura de seguridad pública. Los hechos ocurrieron en Reynosa, en Miguel Alemán, en Camargo y en Díaz Ordaz. Esta vez uno de los objetivos era derribar las cámaras del C5, equipo de última tecnología que apenas hace unos meses puso en marcha el gobierno estatal. Hombres armados vandalizaron los postes en los que se encuentran colocadas estas cámaras. Algunas les dispararon, lograron derribarlas. Un informe inicial señala que fueron afectados al menos 13 sitios en la ciudad de Reynosa, 4 más en Miguel Alemán, 1 en Díaz Ordaz y otro más en Camargo. Además, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron una acción de patrullaje desde la noche para intentar disuadir a los grupos que cometieron esta vandalización, pues lo que provocó la reacción de los grupos criminales, Joaquín, y desató las balaceras. Hoy ya tenemos una respuesta por parte del secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, quien dijo que estos ataques no quedarán impunes. El vandalismo en contra de los equipos y el servicio de videovigilancia que presta el C5. Esta tecnología, dijo Gerardo Peña, es un factor clave para proteger a los tamaulipecos y que permiten la pronta respuesta de las corporaciones estatales y federales para contrarrestar actos delictivos. Ahora sabemos, Joaquín, porque justamente estas cámaras eran el objetivo de los grupos criminales que atacaron esta infraestructura y que, repito, sí lograron derribar varias de estas cámaras. A partir de esta mañana, Joaquín, ya se reforzaron las acciones de la Policía Estatal en coordinación con las fuerzas federales y se solicitará a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas el inicio de una carpeta de investigación para que se ubique, se detenga y se castigue a los responsables. Es la información desde la frontera tamaulipeca. Gracias, muchas gracias. Gracias, está reportado en este momento la misión de China en Naciones Unidas, en la sesión del Consejo de Seguridad, está informando. El presidente Xi, el presidente de China, acaba de terminar su posición en el conflicto de Ucrania. Dice que China apoya a Rusia, ¿sí? China apoya a Rusia. Pero dejan al final la posibilidad de un negociador, de una negociación, pero China, como se esperaba, votará en contra del proyecto de Estados Unidos, que mayoritariamente va a aprobar el Consejo de Seguridad, pero que va a vetar Rusia, por supuesto, y sin duda China. Voy a ir contigo, Michelle Rivera. Asesinan a otro periodista, pero ya vi, Michelle, que dice la fiscalía, no, es que no era periodista porque también tenía otro trabajo. Te escucho, Michelle. Joaquín, muy buenas tardes. Justo como lo menciona la Fiscalía hace unos minutos, adelantó la fiscal Claudendira Contreras que el asesinato de José Luis Camero en Empalmes va a ser investigado como un delito relacionado a narcomenudeo y grupos delictivos.
Él fungía como secretario del Ayuntamiento de Empalme hasta el 9 de febrero, que solicitó licencia para separarse luego de que Joaquín se le vio involucrado en un video de un diputado de Daniel Palafox que fue asesinado luego de haber sido grabado por un grupo delincuencial del sur de Sonora y posteriormente asesinado luego de ese interrogatorio donde aparece el nombre de este joven que fue asesinado ayer por la noche ahí en Empalme. Se ha cuestionado mucho sobre su labor como periodista. Él estuvo al frente de algunos espacios informativos hace algunos años en radio en el municipio de Empalme y en Guaymas, y sí montó un portal a través de, más bien una página a través de Facebook, que es la que se ha estado mencionando, que dejó de operar hace algunos años ya. Entonces la confusión se ha generado pues luego de que se manejara al inicio como que había sido el asesinato de un periodista, y hace minutos pues ya sale la fiscal del estado junto con la secretaria de Seguridad Pública a informar cómo se va a investigar este caso y la carpeta pues de investigación que ya está abierta a partir del asesinato de este joven. Los hechos ocurrieron ayer mientras él se ejercitaba en un gimnasio justo cerca del Palacio Municipal de Empalme. Fue una persona a la que según testigos mencionaron autoridades, que se acercó al lugar, le dio un balazo en corto y sale huyendo en una motocicleta. Y bueno, lamentablemente las corporaciones llegaron pues ya no a tiempo para poder atender, ya no contaba con signos de vida este joven. Gracias, Michelle, que estés muy bien. Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Bueno, se aclara pues que no tiene nada que ver con el ejercicio del periodismo, pero de todos modos es un homicidio que obviamente como homicidio tendrán que resolver. Bueno, que atender, que resolver ya es otra cosa. Bueno, pues ya nos vamos. Sí, le recuerdo, sí, le recomiendo Joaquín Marín de Dopingüel de hoy, que estuvo a todo dar. Ya otra vez fue en el palco, ya tuve aquí a Carlos Marín en el palco ese tan famoso, sí, desde aquella serie de los Muppets. Ahí estábamos, Marín y yo. Joaquín Marín Joaquín. Ya saben, todas mis plataformas, lopezdoriga.com, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas, ahí lo encuentra. Y pues ya me voy, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Ya saben que yo soy Joaquín López Dóriga y ya saben también que como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, y repito, usted lo sabe llamar, lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vean y que me sigan las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz y le recuerdo, cuídese por favor, porque por más que digan cosas, por más que escuche usted discursos oficiales, los contagios siguen disparados. Y si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie. Que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana aquí a las 3 de la tarde.